Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Semanario Judicial. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en Pleno y Salas, así como de las decisiones más destacadas del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte determinó que se apega a la Constitución Disposición de Zacatecas, que impone multas a propietarios de terrenos y bienes que no los mantengan en buenas condiciones. La ministra presidenta Norma Piña acordó con el presidente electo de la Corte llevar a cabo una transición ordenada. La primera sala determinó que procede embargar los recursos para el retiro de un servidor público para garantizar el pago de alimentos. La justicia administrativa se ha transformado para ser más efectiva y cercana a la gente, aseguró la ministra Yasmín Esquivel Moza. Esta semana el Pleno de la Suprema Corte inició el estudio de impugnaciones al Código Penal de Querétaro y concluyó el análisis del Código Territorial y Urbano de Zacatecas. El Pleno de la Corte declaró válido el artículo 91 bis del Código Territorial y Urbano para Zacatecas y sus municipios, que dispone multas a propietarios que no tengan en condiciones de saneamiento lotes baldíos, construcciones inconclusas y casas abandonadas. Contiene los elementos necesarios para la aplicación individualizada de la multa, sin que esto resulte violatorio al principio de multa excesiva o de proporcionalidad. En otro asunto, el Pleno inició el estudio de acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones del Código Penal de Querétaro. Una mayoría de ministras y ministros votó en contra de no revisar el fondo de porciones de los artículos 127 bis, 143, 286, 287, 288 y 293 de ese Código Penal. La ministra ponente Yasmín Esquivel Moza presentará el estudio correspondiente respecto de esos artículos y continuarán con el análisis de las acciones en la próxima sesión pública. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El pasado martes, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, se reunió en la sede del Alto Tribunal con el presidente electo de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, con quien sostuvo un diálogo abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia. A través de un comunicado se reveló que en la reunión se establecieron las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición en la Suprema Corte, con el compromiso de integrar grupos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana. En su sesión de esta semana, la primera sala analizó asuntos relacionados con embargo de recursos para el retiro, para garantizar el pago de alimentos y otros sobre tortura sexual de una persona privada de la libertad. En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte amparó a una persona adulta mayor sobreviviente de tortura sexual y que se encuentra privada de la libertad en Chiapas para que las autoridades cumplan medidas ordenadas por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. La sala reiteró que la ratificación de instrumentos internacionales por el Estado mexicano implica garantizar que sus disposiciones tengan un efecto útil en el ámbito nacional, por lo que subrayó: las medidas dictadas por órganos como el Comité contra la Tortura son vinculantes. El caso inició en 2012, cuando un hombre fue detenido en flagrancia por elementos de la entonces Policía Federal en Morelos, quienes cometieron actos de tortura sexual en su contra. El Instituto Federal de Defensoría Pública representó al hombre. En mayo de 2021, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura dictó medidas provisionales para que el Estado mexicano garantizara atención médica y psicológica adecuada e inmediata y considerara la sustitución de la prisión preventiva. Dado que esas medidas no han sido cumplidas, se promovió demanda de amparo indirecto. Entre otros temas, la sala resolvió que la autoridad penitenciaria, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, le garanticen atención médica y psicológica especializada para su rehabilitación.
En otro asunto, la primera sala determinó que, en el caso de las personas trabajadoras al servicio del Estado, los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez pueden ser embargados para garantizar la pensión alimenticia de una persona menor de edad. Interpretó que, si bien la inembargabilidad de los recursos según el artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro busca satisfacer la seguridad social, esa prohibición no existe a nivel constitucional, por lo que, si se confronta con el interés superior de la infancia, debe prevalecer el segundo principio. Destacó que la inembargabilidad de esos recursos no es absoluta, pues podrá disponerse de ellos cuando el trabajador deja de estar sujeto a la relación laboral y, excepcionalmente, mediante orden judicial, cuando el embargo sea para garantizar la pensión alimenticia de una niña, niño o adolescente. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por su parte, la segunda sala de la Corte determinó que los artículos 153 y 157 de la Ley del Seguro Social, que establecen los montos de pensión que recibirán los beneficiarios de una persona pensionada fallecida, no garantizan en todos los casos una protección equitativa para quienes dependían de la persona trabajadora fallecida. Las mencionadas disposiciones establecen que la concubina recibirá 90% de la pensión que recibía el trabajador fallecido, mientras que hijos con discapacidad solo un 20%. La disposición se sustenta en la idea tradicional de la familia, donde todos viven juntos, pero ahora la realidad es distinta. El asunto derivó de la negativa del Seguro Social de conceder la pensión de viudez y a los 2 hijos mayores con discapacidad mental la de orfandad, tras la muerte de un trabajador pensionado. En principio, un juzgado de distrito las concedió, pero conforme a los porcentajes previstos en la ley, 90% para la viuda y 20% para cada hijo. Decisión que fue impugnada ante un tribunal, quien determinó que dicha medida era inconstitucional por resultar discriminatoria, decisión que la viuda impugnó, por lo que el caso llegó a la Corte. En este asunto, la sala resolvió que esas diferencias en los porcentajes violan el derecho a la igualdad, pues tanto la viuda como los hijos con discapacidad deben recibir la misma protección. En más noticias, la ministra Yasmín Esquivel Moza aseguró que la puesta en marcha de los mecanismos alternativos de solución de controversias ayudará a reducir las cargas de trabajo en los tribunales administrativos. Al dar testimonio de la sesión de instalación del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia de justicia administrativa, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, afirmó que el acceso a la justicia es un derecho de todas las personas y deber del Estado, e indicó que dichos mecanismos se consolidan como una herramienta imprescindible para transformar la resolución de conflictos, particularmente en la esfera administrativa. En este acto de instalación histórico simboliza mucho más que el inicio de trabajos de un órgano colegiado, representa el compromiso del Estado mexicano con una justicia administrativa más eficiente, cercana a la gente y humana. Estamos frente a una transformación profunda en nuestro país en materia de justicia, en la manera en que concebimos la justicia administrativa también en nuestro país. Y su finalidad es clara: ofrecer métodos más ágiles, accesibles, imparciales, eficaces para la solución de disputas entre particulares y autoridades. En el Museo de la Ciudad de México, la ministra Esquivel Moza pidió a los integrantes del Consejo Nacional asumir los desafíos con altura de miras, como una oportunidad para descongestionar los tribunales administrativos de justicia, fomentar una justicia democrática y lograr una mayor cercanía con las partes involucradas. Dijo que transformar una cultura de litigio en diálogo es hoy por hoy sumamente necesario. Solo a través del trabajo conjunto, coordinado entre instituciones, podemos construir un México donde la justicia no sea el privilegio de unos cuantos, sino el derecho efectivo de todas y todos los mexicanos. Por su parte, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Guillermo Valls Esponda, señaló en su intervención que la instalación del Consejo de Solución de Controversias marca un antes y un después en la impartición de justicia administrativa en los procesos de litigio en nuestro país. La formación de este Consejo responde a un mandato legal, así como a una convicción institucional compartida, consistente en que el acceso a la justicia no debe estar limitado solo
a la vía jurisdiccional. La solución de los conflictos pacífica, acordada, consensuada y regida por la ley debe convertirse en una parte central de nuestra cultura jurídica y democrática. En el evento se llevó a cabo la votación para la elección del presidente del Consejo y la toma de protesta correspondiente, que a partir de ahora estará a cargo de Fernando Valerio Gutiérrez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Momento de hacer una pausa, pero regresamos con más a Semanario Judicial. Al regresar, reconoce ministra presidenta trabajo de personal de la Defensoría Pública durante la etapa de transición. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Durante un foro se reveló que la Defensoría Pública Federal representa más de 90,000 personas y en los últimos 2 años ha logrado más de 13,000 sentencias favorables. La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández inauguró el encuentro Abriendo Caminos para la Justicia, espacio en el que reconoció el trabajo de la magistrada Taisia Cruz Parcero al frente de la Defensoría Pública Federal, así como el desempeño del personal del instituto. En este momento de transición, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la magistrada Taisia Cruz. Con sus conocimientos, su empatía y su responsabilidad, logró en apenas 2 años reorganizar la Defensoría. También quiero agradecer a todas y cada una de las personas que laboran en nuestra Defensoría el gran trabajo que han realizado. Uno de los ejercicios más emblemáticos de toda democracia constitucional es la rendición de cuentas. Con este acto cumplimos esta obligación, pero más allá de ello, con su trabajo cotidiano han cumplido con su deber, con dignidad, independencia y autonomía. Les agradezco sinceramente su compromiso. La magistrada Taisia detalló el trabajo del instituto en la defensa con perspectiva de género de mujeres privadas de la libertad, el acompañamiento a personas en situación de movilidad, entre otras acciones con las que se alcanzaron avances sustantivos para la protección de derechos y se establecieron precedentes que serán punto de partida para el futuro, sobre todo en contextos de incertidumbre. Ni siquiera la destrucción de los poderes judiciales y la próxima llegada de judicaturas renovadas mediante una exigua y fracasada votación popular pueden desgastar el ánimo y la satisfacción de trabajar por mejores oportunidades de acceso a la justicia, por una justicia, lo decíamos hace unos días, más humana e inclusiva. Indicaron que actualmente la Defensoría representa a 90,870 personas. De 2023 a 2025 obtuvo 13,309 sentencias favorables en el sistema penal acusatorio y 19,389 resoluciones favorables que implicaron la libertad para las personas representadas. En el acto también estuvo el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la consejera Lilia Mónica López Benítez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. En este foro también se reafirmó el compromiso de la Defensoría Pública de ofrecer servicios de calidad a los sectores vulnerables. Seguir defendiendo los amparos que protegen los derechos en contextos complicados, donde las suspensiones de los tribunales no se cumplen, es el desafío más importante del Instituto Federal de Defensoría Pública. Coincidieron participantes de la primera mesa de trabajo del evento Abriendo los Caminos para la Justicia. Estas políticas de Estado lo que están generando es justamente la criminalización en muchos sentidos de las desigualdades que hay, ¿no? Y el agravamiento de mayores situaciones de injusticia, sobre todo para las personas pues más golpeadas por la desigualdad en México.
Señalaron procesos en donde se visibiliza la seguridad militarizada y sus implicaciones en la tortura, la mano dura legislativa penal y las narrativas políticas basadas en la cárcel, el castigo y el aumento de penas como sinónimo de justicia y combate a la corrupción. La creación de unos lineamientos de exclusión de pruebas ilícitas, de pruebas obtenidas bajo tortura, pero también otras violaciones a derechos humanos, que no solamente lastimaron ya a la persona, sino que han hecho que viva más de 10 años en prisión, en contextos en donde muchas veces los principales motivos de la acusación está fundamentada en violaciones a derechos humanos y que es uno de los grandes pendientes de nuestro sistema de justicia. Afirmaron que en el contexto actual, los grupos más vulnerables son niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en movilidad, donde señalaron México está complicando cada vez más el acceso al asilo. Reafirmaron el compromiso de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública es un poco un estándar de calidad. Si hay algo similar a una colegiación obligatoria en este país, creo que es la Defensoría Pública, por todos estos estándares y trabajo colectivo, también quiero decirlo. Entonces, el reto es enorme. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. El Juzgado de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México concedió la protección de la justicia a una mujer que reclamó la decisión de la Quinta Sala de lo Familiar de la capital del país, que determinó reducir de 5,000 a 2,500 pesos la pensión alimenticia que un progenitor debía otorgar para sus 2 hijas, es decir, 1,250 pesos para cada una de ellas, por lo que ordenó a la sala que instruya al padre a encontrar la forma de allegarse de mayores fondos con el fin de que sus hijas puedan recibir una pensión que les permita vivir bien, estudiar y estar sanas. El juzgado de distrito precisó que la pensión no podía ser inferior a un salario mínimo general vigente y que la Sala de la Ciudad de México no tomó en cuenta el doble trabajo que realiza la madre de cuidar a las niñas y trabajar, así como la necesidad de que el padre asuma su responsabilidad económica. El juez de distrito aseguró que la resolución de la Sala de la capital del país carece de fundamentación, motivo por el cual revocó la decisión que redujo la pensión provisional establecida en 5,000 pesos. Asimismo, emitió la sentencia en lectura fácil, en la que explicó a las menores la decisión a la que llegó, destacando que es muy importante que papá y mamá cumplan con sus responsabilidades. Y en más noticias, la directora de Asesoría Especializada de la Defensoría Pública Federal indicó que requieren de mayor apoyo para atender la creciente demanda de servicios de personas en situación de movilidad. Los servicios de la Defensoría Pública Federal continuarán para la ciudadanía con la implementación de la reforma judicial a partir del 1 de septiembre próximo. Esto aseguró Gabriela Ruiz García, directora de Asesoría Especializada del Instituto Federal de Defensoría Pública, ante la incertidumbre de diversos usuarios de sus servicios. Y no por el hecho de que el Consejo de la Judicatura Federal se vaya a extinguir ahora en agosto y el primero entre en funciones el órgano de administración, quiere decir que nosotros ya no los vamos a atender, no, al contrario, los asesores siguen trabajando, seguiremos trabajando. En conferencia para la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, la directora de Asesoría Especializada destacó la necesidad de mayor presupuesto para ampliar los servicios de asesoría y representación del instituto, por ejemplo, en asuntos de migrantes. A pesar de que sí seamos un instituto federal y aparentemente contamos con más recursos y presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente tenemos 43 personas asesoras especializadas en situación de movilidad para la atención de estos asuntos. Y, ejemplo, a veces no es suficiente el personal con el que contamos para la cantidad de personas migrantes que llegan al país. De acuerdo con datos del instituto, en lo que va de este año ha habido 3,147 representaciones jurídicas tan solo a personas migrantes. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.
El segundo tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito estableció que cuando la autoridad municipal incumple con sus obligaciones generales para garantizar el derecho al agua, el efecto de la sentencia de amparo debe ser adoptar las medidas necesarias para facilitar su acceso de manera individual y coordinada con los 3 niveles de gobierno. Precisó que conforme a lo previsto en diversos artículos de la Constitución y tratados internacionales, el ejercicio de este derecho debe concebirse como un derecho fundamental, recurso ilimitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, derecho esencial para vivir dignamente y una condición previa para el ejercicio de otros derechos. Por lo que las autoridades mexicanas están comprometidas a cumplir sus obligaciones en esta materia, las cuales se sintetizan de la manera siguiente: abstenerse de restringir el acceso al agua en condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad; coordinarse con los 3 ámbitos de gobierno para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía de terceros que menoscaben ilegítimamente el ejercicio de este derecho; y adoptar las medidas que se requieran para preservar, garantizar el suministro y saneamiento del agua potable, salubre y suficiente para beneficio de las generaciones actuales y futuras. El ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, aseguró que ante el cúmulo de irregularidades detectadas en los pasados comicios judiciales, es natural que existan dudas sobre los resultados. Diversos poderes judiciales en el mundo se encuentran en crisis. Enfrentan una disyuntiva en la que el poder político busca desplazar a los jueces para poder tomar la totalidad de las decisiones sin enfrentarse al freno jurídico que la propia dinámica de la política constituyó en democracia. La idea es, tengo que quitar a los jueces porque los jueces son obstáculos para que yo, a nombre del pueblo, pueda tomar la totalidad de las decisiones sin tener que detenerme a pensar que las normas jurídicas me están constriñendo, que las normas jurídicas me están limitando, que las normas jurídicas me están direccionando en algún sentido. En un programa de la plataforma IntelliJuris, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, reflexionó sobre las acciones que han buscado erosionar la independencia judicial y los contrapesos en distintos países. En el caso de México, mencionó que ante la gran cantidad de irregularidades en la reforma, es válido tener sospechas sobre la elección judicial. Las sentencias es donde empezaremos a ver si efectivamente se rompió o no ya, en definitiva, esa independencia. Si encontramos que en un universo de sentencias, todas las sentencias son a favor de una persona o de un grupo o de una organización o de un poder, o que donde había unos derechos que nos protegían, esos derechos se van limitando, reduciendo o inclusive desapareciendo, bueno, pues entonces uno sí podría confirmar lo que hoy es una sospecha amplia sobre la independencia. Para evitar el abuso de poder por parte de líderes políticos, señaló necesaria la reconstrucción de las categorías jurídicas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Y en el semanario judicial de esta semana se publicaron 34 criterios de diversos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 3 son de la segunda sala de la Corte. Estos criterios llevan por rubro prueba testimonial en el procedimiento laboral. Si la parte trabajadora omite mencionar en su demanda los hechos que pretende demostrar, el juzgador debe prevenirla para que se subsane esa irregularidad. Recurso de revisión previsto en el artículo 63, fracción 4 de la Ley Federal de lo Contencioso Administrativo. Es procedente para combatir sentencias de nulidad dictadas en juicios promovidos contra resoluciones que impongan sanciones por falta grave en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Solicitud de devolución de saldo a favor. Si la persona contribuyente no impugna la resolución que la niega por cuestiones formales, no puede presentarla nuevamente. De plenos regionales se publicaron 7 jurisprudencias que abordan temas relacionados con suspensión de amparo directo en materia laboral, robo y excepción de incompetencia por declinatoria. Mientras que de tribunales colegiados se publicaron 24 tesis aisladas sobre conflictos individuales de seguridad social, delito de abuso de autoridad y libertad condicionada, entre otros. Momento de hacer una nueva pausa, pero regresamos con más noticias. Siga con nosotros. Más adelante.
El Tribunal Electoral descartó que el INE investigue el uso de acordeones en la elección judicial. Estamos de regreso en Semanario Judicial. Esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral continuó el análisis de impugnaciones derivadas de la elección judicial del 1 de junio. Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del INE que rechazó investigar el uso de los llamados acordeones. En el asunto, una asociación civil señaló diversas infracciones derivadas de la difusión de propaganda ilícita por parte de Morena y personas servidoras públicas. El argumento del magistrado Felipe Fuentes Barrera es que no se aportaron elementos suficientes para demostrar la posible coacción del voto y el uso de fondos públicos en la pasada elección judicial. No se señalaron fechas, no se señalaron lugares ni personas responsables, ni se explicó cómo esos materiales habían influido en los procesos electorales. Las autoridades no pueden actuar solo por meros rumores, por conjeturas o por lo que se señala en redes sociales. Necesitan pruebas, necesitan hechos concretos. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón argumentó que las notas periodísticas no fueron rumores y cumplían con los elementos de indicios para ordenar al INE la investigación exhaustiva sobre el uso de estos materiales para influir el voto. Los elementos que se presentan no son meros rumores, sino es una nota periodística con una investigación que se debería presumir de buena fe. Es por ello que me parece que en estas notas hay suficientes elementos indiciarios para que se inicie una investigación y no para que se deseche. En otro asunto, por mayoría, consideraron improcedente el recuento de votos en sede jurisdiccional sobre la base de que los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en el proceso de elección de magistraturas de circuito en el estado de Campeche. Entre sus argumentos, la magistrada presidenta consideró que el artículo 11º transitorio de reformas constitucionales obliga a la interpretación literal de la norma. De ahí que si ni el constituyente ni el legislador optaron por establecer la posibilidad de que se lleve a cabo el nuevo escrutinio y cómputo de la votación, al menos por las causales previstas en la ley, considero que no podría aprobarse un criterio que parta de la analogía en otro tipo de elecciones para justificar la ejecución de actos no contemplados en el orden jurídico vigente. También en la sesión, el magistrado Reyes Rodríguez reiteró su consideración de turnar a la Suprema Corte los más de 100 juicios relacionados con la elección de magistraturas electorales que hoy se encuentran en trámite en la Sala Superior. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Laura Murillo. Es así como llegamos al final de este semanario judicial, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga la próxima semana la sesión del Pleno de la Suprema Corte, porque en esta ocasión tienen previsto analizar y resolver una acción de inconstitucionalidad en la que se pide invalidar diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Querétaro, además de 4 controversias constitucionales en las que se pide invalidar disposiciones de las leyes orgánicas municipal y de mecanismos de participación ciudadana, así como del reglamento del Instituto Electoral de Michoacán para la consulta previa de comunidades indígenas. También se pide invalidar disposiciones de las leyes orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, de Auditoría y Control Interno y orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de este gran equipo le deseamos que siga disfrutando su fin de semana. Hasta pronto.